Los partidos de izquierdas han asegurado que blindar legalmente la propiedad privada en España no hace ninguna falta. Han añadido que los juzgados cuentan con instrumentos de sobra para atajar el problema de la ocupación. Sin embargo, una instrucción de la Fiscalía ha reconocido que la policía no puede desalojar a los ocupas en infinidad de ocasiones. A día de hoy, la propia policía no tiene claro cómo comportarse ante la ocupación. Hasta tal punto tiene dudas que ha reclamado instrucciones a la Fiscalía sobre cómo actuar contra los ocupas, si detenerlos o desalojarlos. Y si la instrucción es como viene en la noticia, la propia Fiscalía está un poco perdida. La respuesta deja claro que si bien en algunos casos se puede desalojar de forma urgente, hay infinidad de casos en los que no. Según la Fiscalía, el caso más evidente de desalojo por parte de la policía se produce cuando el titular está de viaje, en el hospital o fuera de su vivienda habitual. La Fiscalía admite que en ese caso la ocupación constituye un allanamiento de morada y por lo tanto cuando los agentes reciben la noticia deben desalojar a los ocupantes y proceder a su detención. El lío jurídico comienza cuando se ocupa un inmueble desocupado. En ese caso la justicia debe valorar una gran cantidad de variables. Si existe estado de necesidad, si es una ocupación ocasional o si es esporádica. En esos casos, el propietario se queda sin ninguna garantía del desahucio o incluso con seguridad plena de no poder hacerlo. Y así entra en una interminable lista de espera. En última instancia, la Fiscalía acaba descargando la responsabilidad en la justicia, encargada de adoptar medidas que deben ser cumplidas por la policía. Una policía que dice: nosotros estamos atados de pies y manos en determinadas situaciones muy concretas realmente. Y es en ese paso donde se bloquean las medidas urgentes de desalojo. Ricardo, querías hablar de la ocupación. Bueno, yo es que particularmente he sido víctima de la ocupación. Primero me robaron mi casa, después me la ocuparon. En el año 2009 yo tenía una vivienda de protección oficial y en ese momento, con 29 años, fui víctima de este suceso en el cual quedas completa y absolutamente solo. No tienes ningún derecho, todos los derechos son de los ocupas, no puedes atribuirte ningún derecho a la hora de quitar a estas personas de tu casa, vas a las autoridades públicas, como yo fui a IBIMA y demás, y te encuentras completamente desamparado. Y por supuesto, para la persona que no encuentra ningún amparo ni legal ni policialmente. Eso hace que la única constitución en serio que tiene sentido el Estado como protección de la propiedad, de la vida, de los derechos y la propiedad material de las personas, no cobre sentido. Cuando el Estado no nos garantiza nuestra propiedad, no nos está garantizando el propio ser del Estado. Pero fíjate que yo creo que es un poco, lo ponemos en relación con lo de antes, es decir, cuando tú te das cuenta que en un tema complicado tarda 12 años el Constitucional y sigue sin hablar, en estos temas que son complejos, porque hay que reconocer que muchas veces la casuística es compleja, pues no es de extrañar que bueno, se pelotee el problema y al final el propietario se quede mirando y diciendo, oiga, que es que encima me toca a mí pagar los recibos. Evidentemente, a mí luego me tocaba pagar el gas, la luz de estas personas y desde luego es que a mí me ocuparon mi propia casa, no me ocuparon una segunda vivienda, me quitaron parte de mi vida. Eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas que ocupan. No están haciendo un chalet en la sierra, ni siquiera un segundo piso en el barrio de Salamanca, lo que están es quitándole sus pisos. Imaginemos muchos de los casos de la señora mayor que viene del hospital y se encuentra su casa ocupada y todas sus pertenencias robadas. Eso destruye la vida de una persona. Y esto el legislador, que tiene como fundamental deber amparar la propiedad de las personas y su hogar, debería actuar ipso facto. La policía no puede esperar más de 24 horas y en cualquier momento debe ser desocupada la casa. Y Ricardo, o sea, ¿cuál es el procedimiento cuando tú llegas de tu casa, ves tu casa ocupada? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque hay muchos policías que se quejan precisamente de que están atados de pies y manos. Bueno, imagínese que a mí me pasó que cuando fui a denunciar e ir a mi propia casa para poder por lo menos coger las cosas de mi piso, recuerdos, cosas que jamás podré volver a recuperar, la policía me advirtió que si yo entraba por la fuerza de mi propio hogar, el detenido era yo. De morada. Claro, el allanamiento de morada. Eso hace que a cualquier persona que se vea en esa situación, pues se piense pensar la justicia por su mano, porque realmente te eliminan tu vida. Después de eso, ¿qué pasa? No tienes tu propia casa, tu propio hogar, las cosas más íntimas. Yo tenía vecinos, en los cuales esto fue en Navalcarnero, en la Comunidad de Madrid,
Y fueron una ocupación una tras otra en un edificio de viviendas oficiales, ¿no? Desaparecieron muchos de mis vecinos que eran inmigrantes legales, pues desaparecieron sus vidas de España, porque tuvieron que marcharse, lo perdieron todo. Y eso es lo que pasa con la ocupación. La ocupación destruye la vida de una persona, de una familia. Y eso, desde luego, el legislador tiene que defenderlo a capa y espada. Cuando se habla de agilizar las leyes es algo muy sencillo. Yo tengo la escritura en mi casa. Aquí está. O sea, debería valer Totalmente. eso, ¿no? Y luego un truco a los espectadores, no denuncie ocupación, denuncie robo. Y si usted tiene armas a más en casa, mejor. Ipso facto se presentan en la puerta de casa. ¿Ah, sí? No denuncie ocupación, denuncie robo. Bueno, pues es Una pequeña vía de escape en esta sin Dios que vivimos en España con esta ley.